En este módulo vamos a hablar de los enemigos de la ciencia, porque no todo lo que parece ciencia es ciencia. Vamos a hablar de que hay la ciencia legítima, la que es aceptada por la comunidad científica, por el consenso de la comunidad científica. Vamos a hablar de que hay polémicas científicas, de esto se va a hablar más en otro módulo, en que hay varios puntos de vista, normalmente dos, que están discutiéndose dentro de la comunidad científica. Vamos a hablar también de que hay algo que se llama la ciencia patológica o mala ciencia, que es investigación hecha de manera defectuosa. Vamos a hablar también de que hay falsas ciencias o pseudociencias en que se presentan cosas que no son ciencia como si lo fueran, muchas veces con peligros para la sociedad. Vamos a hablar de la anticiencia, que es la oposición desleal a la ciencia. Y por último, de los fraudes científicos, cuando hay científicos que llegan a engañar a sus colegas. La ciencia aceptada pues es precisamente la que aparece en los libros de texto, en la que básicamente todos los expertos están de acuerdo, aunque siempre hay algunos que no están de acuerdo, y es producto precisamente del consenso científico, que es este juicio colectivo que hacen los expertos en un tema, en que deciden aceptar cierta evidencia y rechazar otra por buenas razones, con base en la evidencia, en los argumentos lógicos, en la replicación de los experimentos, etc. Y sin embargo, la ciencia aceptada cambia con el tiempo, lo cual es una característica que permite que la ciencia evolucione. Pero uno puede ver cómo ciertas ideas, por ejemplo, esta que están viendo aquí de el cambio climático producido por el ser humano, ha ido siendo cada vez más aceptada a lo largo de los años por los expertos científicos, ¿no? Hasta llegar a producir un consenso. Por otro lado, existen discusiones, las famosas polémicas científicas, en que se están discutiendo varias hipótesis para explicar un fenómeno y los expertos científicos se dividen en dos o más bandos que discuten, las teorías compiten y normalmente después de un tiempo llega un momento en que se resuelve la polémica porque hay suficiente evidencia para apoyar una de las dos hipótesis competidoras y entonces se llega a un consenso científico y la polémica se cierra. Es lo que pasó hace pocos años con la polémica precisamente sobre el calentamiento global. Todavía los científicos no estaban de acuerdo, se acumuló evidencia y se llegó a que la gran mayoría de los científicos, el 97% en Estados Unidos, ya aceptan que el cambio climático producido por el ser humano es real. Pero si comparamos curiosamente con lo que opina el público general, nuevamente en Estados Unidos, la mayor parte del público no está convencido de que el cambio climático sea real. Entonces eso revela que es muy distinto lo que opina el público, los ciudadanos, de lo que opinan los expertos, y ahí el periodista científico tiene una función importante que cumplir. Hay polémicas que ya fueron resueltas después de un tiempo, como la discusión entre evolucionismo y creacionismo, la discusión sobre la tectónica de placas, la discusión sobre el cambio climático, la discusión sobre los efectos en la salud que pueden tener los cultivos transgénicos, que sabemos que no tienen efectos en la salud, y hay polémicas que siguen abiertas, como por ejemplo la de los posibles efectos ambientales, sociales y la eficacia que tienen los cultivos transgénicos. Eso es algo en lo que todavía no hay un consenso. Hablemos también de la mala ciencia, la ciencia patológica. Esto es simplemente científicos que no tienen la capacidad de hacer investigación cumpliendo con los estándares, llegan a engañarse a sí mismos, tienen defectos metodológicos y entonces tienen una hipótesis en la que confían, pero que no convence porque no tiene buen sustento. Con el tiempo, los mecanismos autocorrectivos de la ciencia normalmente llegan a detectar esta ciencia patológica y a rechazarla. Un ejemplo muy famoso fue lo que ocurrió en 1989, cuando dos científicos, Martin Fleischmann y Stanley Pons, propusieron que habían logrado producir fusión nuclear, la llamada fusión fría, en un laboratorio electroquímico en un matraz. Al principio esto pareció un avance revolucionario, y luego se dio cuenta la comunidad científica de que había sido un trabajo mal hecho y quedó descartada para la historia.
Hablemos ahora de las pseudociencias. Son falsas ciencias que se presentan como si fueran ciencias legítimas sin serlo. Los filósofos han hablado mucho de cómo distinguirlas. No hay un criterio absoluto, pero tiene mucho que ver el consenso de la comunidad científica. Hay ejemplos como la astrología, que es muy antigua, la numerología, el tarot, todas las formas de adivinación que de pronto se quieren presentar como ciencia, nada más porque usan matemáticas o computadoras y que no lo son. Otros tipos de pseudociencias tienen que ver, por ejemplo, con la idea de que nos visitan naves extraterrestres tripuladas por seres que nos observan, pero las más peligrosas son las pseudociencias médicas, que tienen que ver con la salud, como la homeopatía, la acupuntura, el reiki, la medicina cuántica, todo ese tipo de terapias y remedios milagro que vemos en la televisión, el estudio de auras y muchos más. ¿Cómo sabemos que estas son pseudociencias y no ciencias auténticas? Con base en la evidencia, con base en los estudios y con base en el consenso científico de los expertos. Es muy importante no confundir las pseudociencias con la ciencia legítima porque pueden ser dañinas, sobre todo las que tienen que ver con la salud. Un truco que hacen los pseudocientíficos es presentar estas pseudociencias como si fueran verdaderas polémicas científicas que todavía se están discutiendo. Y entonces nos hablan de que, como encuentran algún argumento débil en el edificio de la ciencia, la presentan como si fuera un edificio de naipes en que si falla un argumento se derrumba todo el edificio. Pero la ciencia no es un edificio de naipes. La ciencia se parece más a un rompecabezas en que si tenemos las suficientes piezas, aunque una nos falte o alguna sea errónea, aún así podemos adivinar lo que nos está diciendo la imagen en el rompecabezas. No basta un dato incorrecto para descalificar la ciencia. Algunos ejemplos, pues las visitas extraterrestres, ¿no? La gente que cree que es un estudio científico, estudiar los campos de trigo, que cree que hay seres que vienen de otros planetas a observarnos, y la evidencia que presentan son fotos borrosas de supuestos platillos voladores. Esto es totalmente risible, pero sin embargo hay gente que cree esto y hay gente que vive de vender esto como si fuera ciencia. ¿Cómo sabemos que no vienen ovnis a observarnos? Número uno, porque las distancias son tremendas al planeta más cercano, a la estrella más cercana. El tiempo que tardarían en visitarnos es enorme y la energía que necesitarían consumir para hacer ese viaje sería enorme. Sería ridículo que una civilización pudiera hacer ese viaje, si es que fuera posible, nada más para estar observándonos sin darnos ninguna señal clara de su presencia. Pero como decíamos, las pseudoterapias médicas son las pseudociencias quizá más peligrosas. Algunos remedios muy populares como la acupuntura, que se basa en la idea de que hay una energía que fluye a través de unos canales en el cuerpo que se llaman meridianos, parecería que es una alternativa a la medicina basada en ciencia. La verdad es que todos los estudios demuestran que no tiene la menor eficacia terapéutica. Lo mismo pasa con la homeopatía, que además de no tener eficacia, se basa en principios que no son compatibles con el conocimiento científico que tenemos. Se basa en la idea nuevamente de una especie de energía curativa que tienen las moléculas y que cuanto más se diluyen, aumenta su eficacia terapéutica. Esa es una idea totalmente contraria a todo lo que sabemos de química, y también la idea de que lo semejante cura lo semejante, lo cual no tiene ninguna base. Lo que pasa es que el inventor de la homeopatía, Samuel Hahnemann, más o menos por ahí de 1810, inventó esta idea y se hizo muy popular, y actualmente hay mucha gente que confía en la homeopatía a pesar de que sus fundamentos teóricos son totalmente incompatibles con lo que sabemos de ciencia y de que todos los estudios clínicos que se han hecho demuestran que no tiene un efecto real. En cambio, la medicina basada en evidencia, la medicina científica, sabemos que sí funciona. Aquí están viendo ustedes una gráfica donde en color amarillo se ve cómo ha disminuido a lo largo del último siglo la tasa de mortalidad a nivel global gracias a las vacunas, a los antibióticos y a las mejoras en tratamiento médico. Y en cambio, en azul pueden ustedes ver cómo la expectativa media de vida de la humanidad ha ido aumentando desde unos 50 años hasta más de 75 años a nivel global. Todo esto gracias a la ciencia médica que sí funciona. Otra pseudociencia médica muy alarmante es el negacionismo del VIH-Sida, una idea que fue desarrollada por el Dr. Peter Duesberg de la Universidad de California,
él se convenció de que el SIDA no es causado por un virus, sino por el uso de drogas o la desnutrición, y se convenció a sí mismo, en un exceso de ciencia patológica, de que los tratamientos antirretrovirales causan los síntomas del SIDA. Desafortunadamente su idea se ha difundido, y si uno cree estas cosas, uno no se va a proteger para no contagiarse de VIH, y si está contagiado no va a querer tomar sus tratamientos y se va a morir. Hoy sabemos que no tiene uno que morir si está infectado porque se cuentan con tratamientos muy eficaces. Pero esta idea del negacionismo del SIDA es aceptada por mucha gente en todo el mundo y causa que la gente muera y la gente se infecte. Aquí vemos dos gráficas que muestran cómo una persona antes de los tratamientos modernos se infectaba de SIDA, iban disminuyendo sus células del sistema inmunitario y llegaba un momento en que entraba precisamente en la etapa de SIDA y moría, normalmente de infecciones respiratorias, de cáncer, etc. Y en esta otra gráfica vemos cómo el tratamiento antirretroviral inicia y la persona inmediatamente empieza a mejorar, empieza a tener más células defensoras, la cantidad de virus en su sangre baja y esa persona puede vivir una vida sana, más o menos como la que iba a vivir aún si no estuviera infectado. Entonces la ciencia médica sí funciona, pero las pseudociencias médicas son tremendamente dañinas. Número uno, porque obstaculizan la labor de educar y de divulgar la ciencia, desinforman al público, fomentan el pensamiento mágico y las creencias erróneas. Muchas veces son fraudes monetarios porque casi siempre los charlatanes pseudocientíficos venden algún producto. Y cuando son las llamadas medicinas alternativas, amenazan la salud de los ciudadanos. ¿Por qué la gente cree en estas pseudociencias? Pues como decía Carl Sagan, porque son más sencillas de explicar y normalmente te dicen que se van a cumplir tus deseos. Aún así, es labor del periodista científico combatirlas. Hablemos de la anticiencia. ¿Qué es la anticiencia? Es el rechazo a la ciencia, el rechazo irracional. Un ejemplo es la quimiofobia. Se ha hecho popular la idea de que todo lo químico es dañino, tóxico, artificial y básicamente malo, lo cual es una tontería porque hasta el agua pura está hecha de pura química. Todo lo que nos rodea está hecho de moléculas químicas, pero claro, hay ciertas sustancias que en ciertas concentraciones son tóxicas. Eso no quiere decir que todo lo químico sea dañino. Pero la anticiencia fomenta esta idea de que todo lo que es químico, todo lo que es tecnológico, todo lo que venga de la ciencia es de alguna manera dañino y hay que rechazarlo. Esta actitud anticientífica revela cierta esquizofrenia de nuestra sociedad, porque por un lado, cuando se nos quiere vender un producto, por ejemplo un champú, se nos dice que está comprobado por la ciencia, pero al mismo tiempo se nos dice que la ciencia es mala, que es peligrosa, que sus productos son tóxicos, son dañinos. Entonces, como sociedad todavía no tenemos una buena manera de evaluar a la ciencia. Sigue vigente la idea de que la ciencia ha producido más daño que beneficios en la historia de la humanidad, lo cual es total y absolutamente falso. Un ejemplo es, por ejemplo, lo que dicen los opositores al uso de cultivos transgénicos, que los presentan como un peligro para la humanidad, cuando su consumo no causa daños a la salud. Finalmente, hablemos del fraude científico. Hay científicos que, debido a la presión que tienen por publicar, porque básicamente necesitan publicar para tener prestigio y tener recursos, llegan a falsear sus resultados y a engañar y a lograr que se publiquen artículos que no tienen datos reales sino inventados. Hay razones que explican esto, esta competencia por los recursos, este sistema de evaluación, pero tarde o temprano los fraudes científicos suelen descubrirse precisamente por el sistema de evaluación tan riguroso que existe en ciencia, y cuando se descubren los fraudes científicos hay un castigo, hay mecanismos de sanción para los científicos que cometen fraude. Terminando, ¿qué podemos pedirle al periodista científico? Que demande que no se confunda ciencia con lo que no es ciencia, que fomentemos el pensamiento científico, y a veces hay que combatir este tipo de pseudociencias o de ciencia patológica para que nuestros lectores sepan que eso no es ciencia. El pensamiento crítico es la verdadera vacuna contra todas estas distorsiones de la ciencia. Preguntar cuál es la evidencia que sustenta alguna afirmación, cuáles son los argumentos, cuál es la fuente de esos datos que estamos citando, ver si es coherente lo que se dice
el resto del conocimiento científico y ver si hay posibles conflictos de interés entre lo que se dice y algún otro tipo de interés. Terminaría diciendo que el periodista de ciencia tiene que poder distinguir la ciencia legítima de sus imitaciones pirata.